Lucas 7, 18 y 19. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Entonces les respondió a los enviados: Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas gracias, Eli, Anto y Luis Emilio, por participar en la lectura comunitaria para esta tarde de hoy. Así que muchísimas gracias. Continuamos entonces trabajando un poquito más sobre el Evangelio según Lucas y precisamente en el capítulo 7, versículo 18 al 23. Quisiera hacer algunos comentarios o comentar también desde otro lado el texto, por ahí un poquito más exegético en el sentido de los tecnicismos por ahí que vemos a la hora de segmentar y de separar los textos. Yo a veces siempre les digo de que muchas veces no hay que darle mucha importancia a los títulos, o que los títulos no son inspirados por Dios, sino que son puestos para ayudarnos a nosotros, y muchas veces cortan relatos, como ya nos pasó en ejemplos anteriores, o por ahí incluyen relatos que son extremadamente largos, como es el caso que tenemos hoy. Por ejemplo, mi Biblia NBI dice Jesús y Juan el Bautista, y es un texto largo desde el versículo 18 hasta el versículo 35. Pero dentro de un texto así tan largo hay indicadores que podemos tomar para poder segmentar o para poder cortar el texto y trabajar exegéticamente cada partecita por individual, sin obviamente perder el contexto, como siempre lo venimos haciendo, de ver siempre el contexto, pero se puede trabajar en particular. Y siempre hay algunos elementos que nos ayudan a diferenciar esto. Por ejemplo, en principio son 4 los principales que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de segmentar o de decir, bueno, a ver cómo cortar un texto. Son los personajes que hay en el texto, el tiempo, el lugar y el tema. En donde hay un cambio de estos 4, generalmente, donde hay un cambio de estos 4, ahí podemos decir que se está hablando de una misma cosa o son los mismos personajes, o sea, Jesús y sus discípulos, Jesús y la multitud, o el tiempo. Por ejemplo, el Evangelio de Juan lo marca mucho a esto con cuando es de noche, cuando es de día, o si es a la mañana siguiente, que a veces los autores, los evangelistas comienzan un relato de esa manera, o cuando terminó el día, Jesús siguió, bueno, ahí hay un cambio de tiempo, también un cambio de lugar. Cuando estaba en la montaña, bajó de la montaña, cruzó del mar de Galilea y ahí se suceden otras cosas y son como enganches y cosas que nos dan a nosotros, son como indicios que nos dan a nosotros para poder marcar y segmentar el texto. En este caso, que es un texto tan largo, lo cortamos en el versículo 23. ¿Pero por qué? Porque precisamente hay un cambio de personajes y de tema. ¿Sí? Remontando al versículo 18, luego de la fe del centurión y de la resurrección del hijo de la viuda, allí sabemos que Jesús, como termina en el versículo 17, dice, toda esa noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas, ¿no? Ahí quedó. En el versículo 18 dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Perdón, fui demasiado rápido.
Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle. Ahí ya nos está marcando, nos está mostrando otros personajes, otra situación, ¿no? Que son los discípulos de Juan. O sea, Juan llama a sus discípulos para que vayan a consultarle algo a Jesús. Ahora lo vemos. Eso ya nos marca y nos da una separación del texto anterior. Ahora, ¿cómo lo cortamos después o cómo lo segmentamos después? Bueno, en el versículo 24 dice: cuando se fueron los enviados, comenzó a hablarles a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Bueno, el texto sigue, ¿no? Pero ahí ya vemos que los discípulos que se acercaron a Jesús para preguntarle la duda que tenía Juan, en ese momento, en el versículo 24, se van, ¿sí? Y es Jesús el que empieza a hablarle a la multitud, no más a los discípulos. Tenemos un cambio de personajes. Jesús sigue siendo el mismo, pero los discípulos de Juan se van y entra, o a quien comienza a hablarle Jesús, a la multitud. Tenemos un cambio de personajes, tenemos un indicio ahí. Y después, cuando vamos viendo todo el relato, el tema que se trata es otro diferente, ¿sí? Desde el versículo 18 hasta el versículo 23, Jesús aclara la duda que tenía Juan el Bautista, ¿sí? Que es transmitida por medio de los discípulos, y del 24 al 35 Jesús habla a la multitud sobre Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, a grosso modo, ya tenemos 2 de los indicios que nos marcan cómo poder que podemos segmentar de esa manera, ¿sí? Igualmente, de muchas formas hay otros factores que también influyen, pero ya es algo, sería mucho más extenso para comentar. Hay cuestiones también redaccionales y narrativas que también los autores van poniendo y nos van dando ciertos indicios, pero bueno, eso ya por ahí en algún ejemplo que venga más adelante podemos verlo y podemos tratarlo, pero también no solo nos quedamos, estos 4 son como los primeros, digamos, que uno tiene que poner el foco, y después hay otras particularidades también. Bueno, en cuanto al texto, también quisiera remarcar algo. Tiene un paralelo en Mateo y Lucas. Hay algo en particular. Lucas lo ordena similar, pero repite 2 veces la pregunta o la duda de Juan el Bautista. Y un poco también Lucas no lo aclara, es en dónde es que está Juan el Bautista. ¿Por qué es que llama a 2 de sus discípulos y los manda a Jesús? No lo aclara acá en el versículo 18, pero sí lo aclara o dice dónde es que está Juan en Lucas 3:20. Así que busquemos Lucas 3:20, que es al final de donde, en el capítulo 3, perdón, Lucas relata el tema del camino que está preparando para Jesús. Entonces ahí finaliza que va a venir otro después de él que los va a bautizar en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, bueno, ya está, digamos, enfocándose hacia que él es solamente el que va abriendo el camino, pero después de él viene otros más, que es Jesús. Y en el versículo 20, 3:20 dice: Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Entonces Lucas adelantó un poco el problema que tuvo con Herodes y con Herodías en el capítulo 3. Y ahí ya nos deja como latente de que algo va a pasar con Juan, ¿sí? Y lo retoma 4 capítulos después, en el versículo 7, capítulo 18, dice: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle. No dice dónde estaba Juan el Bautista, Lucas, pero este texto tiene un paralelo en Mateo. Y si vamos a Mateo capítulo 11, versículo 2, Mateo ordena este momento de otra manera, ¿sí? Pero el paralelo está. En Mateo 11, versículo 2 dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La pregunta es la misma, la narración después es similar, hay algunas diferencias que ahora las vamos a ver, pero como ordena Mateo de otra manera, está aclarando aquí de que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Lucas ya lo había hecho
en todo el contexto anterior, o sea, en todo lo que había pasado, de que había tenido una situación Juan con Herodes y Herodías y ahí estaba preso. Pasa que, bueno, no lo vemos desde acá en el versículo 7, en el capítulo 7 no lo vemos dónde está Juan. Lo fácil es remontarnos, bueno, a ver, el paralelo dónde está en Mateo. Pero Lucas sí lo menciona en el capítulo 3. Se remonta mucho más, o sea, va teniendo toda una continuidad. El evangelio en sí, como antes veíamos, cómo las bienaventuranzas se van entrelazando con, o sea, todo el sermón del llano se va entrelazando después con las acciones prácticas que va teniendo Jesús, digamos, y vamos viendo ahí la coherencia tanto del texto como de la vida de Jesús. En esto también se va viendo la coherencia de todo aquello que Lucas fue adelantando y cómo es que va sucediéndose, y aún así hasta Lucas 24. Esto sigue, recién estamos casi en el comienzo. Entonces, así que bueno, muchas veces eso nos ayuda también ver de tener los textos paralelos para poder ver también un poquito qué es lo que cada evangelista añade o aclara, que muchas veces tiene una finalidad teológica, ¿sí? Y en este caso la hay, porque Mateo solamente hace una sola vez la pregunta. Dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es exactamente las mismas palabras, ¿sí? Pero Lucas lo refuerza eso repitiéndolo. ¿Cómo es que lo repite? Vamos a leer todo de corrido, así no me complico yo y no los complico a ustedes. En el versículo 18 dice así: los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Sí? Lucas refuerza lo que refuerza la pregunta, ¿no? Como que si fuera un teléfono compuesto, pero no se descompone nada. Le cuenta el momento en que Juan el Bautista le dice a sus muchachos, le dice: che, pregúntele a Jesús esto, y después el momento en que los discípulos se acercan a Jesús y le transmiten exactamente la misma pregunta, ¿sí? En este punto también se puede ver otro de lo que por ahí no sé si tan técnicamente, pero entre comillas, en exégesis se puede llamar un surcido del autor, ¿sí? Un surcido del evangelista, y acá se ve el surcido, la mano, la pluma de Lucas, teniendo como referencia a el relato de Mateo, que es más corto, más breve, y acá Lucas vuelve a reforzar la pregunta. O sea, esta duplicación es muy común y muchas veces tiene que ver, o sea, en lo que son los evangelios, incluso en el Antiguo Testamento, hay estas repeticiones y tiene que ver mucho sobre la autoría, ¿sí? Sobre la redacción del evangelista, de decir, bueno, acá tengo que aclarar un poquito más o quiero reforzar algo más la pregunta. Y esta es la intención que tiene el evangelista, ¿sí? De poder remarcar esa duda, esa consulta que tiene Juan el Bautista. Pero no voy a entrar en muchos más detalles sobre eso. Sí quisiera aclarar un poquito que Juan el Bautista, o sea, a raíz de esta pregunta, uno puede decir, ¿cómo puede ser que Juan el Bautista, el que Lucas nos relata de que cuando María visitó a Isabel, el niño saltó en el vientre? ¿Cómo puede ser? Ya de ahí lo conocía. Después sabía quién era. Se acercó a él, lo bautizó, lo declaró como el profeta que venía a proclamar a las naciones, como el que iba a ser el que iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, ¿no? Es como que, ¿qué pasó ahí? Y ahí un poco también, entrando en lo teológico o entrando en el mensaje, es el tema del desierto. Juan el Bautista estaba en el desierto, en una comunidad separada, en una comunidad alejada, en una comunidad lejos de la ciudad de Jerusalén. Prácticamente vivía en comunión con Dios, pero en este momento, recordemos, estaba preso. Y en ese momento de estar preso en la ciudad solo, ahí Juan el Bautista tuvo su momento de desierto, ese momento de desierto donde se pregunta si es verdad o no es verdad lo que es, quién es Jesús, sobre lo que está haciendo, a lo que vino a hacer, qué es lo que está pasando, si eso no es
el Mesías. ¿Sí? Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en un tiempo espléndido, en comunión con Dios, y después en otros momentos de dificultades donde ahí nos hacemos esta misma pregunta o esta misma situación que le pasó a Juan el Bautista. Por lo tanto, a todos nos puede pasar. Desde alguien que ya sea que salte en el vientre de su madre por tener la presencia del Señor, o tener la presencia de... Sí, bien, la presencia del Señor, o estar en el desierto, pero estar en comunión con Dios y estar en paz con Dios, y después cuando estar en los momentos de dificultad, ahí no nos lleva a replantearnos estas cosas y a decir y buscar del Señor. Eso, para cerrar un poquito como el tipo, el mensaje que podría llegar a ser. Entonces un poco, también bueno, lo venía anunciando como profeta, como aquel que iba a traer las buenas nuevas, y capaz también no tendría en claro si era o no era el Mesías, y en la cárcel le dio el chisporrotazo se le agarraron todas las dudas juntas, por así decirlo. Entonces, en ese momento, en versículo 21, dice: Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, le dio vista a muchos ciegos. Versículo 22 dice: entonces les respondió a los enviados. O sea, le hacen la pregunta, Jesús hace todos esos milagros, todas esas sanidades para que los discípulos vean, en primer lugar. En segundo, dice: entonces le respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Acá hay algo que tiene coherencia con absolutamente todo lo que viene haciendo Jesús desde el bautismo hacia acá. ¿Sí? Otra vez, como lo habíamos visto en las semanas pasadas, la coherencia, ¿sí? Si Jesús enseñó algo en el Sermón del Monte y después lo puso en práctica. Es por algo, o sea, tenemos que centrarnos tanto en la teoría, ¿no?, o como en la palabra, pero también en el hecho. Corta la bocha. Vamos a hacerlo sencillo y claro, es así. Tiene que haber una coherencia en nuestra vida. Y bueno, y Jesús nos muestra que en lo que Él hace y dice hay una terrible coherencia. Y en esto, no solo que nos marca una coherencia también con todo lo que viene haciendo desde su salida al desierto, ¿sí? Bueno, desde el bautismo y después de los 40 días en el desierto, y después de ahí comienza el ministerio. Desde allí en adelante todo lo que viene haciendo es básicamente esto, ¿sí? Pero también a Juan el Bautista le responde como en clave del Antiguo Testamento y en clave de los profetas. Y todo esto que menciona, todos estos puntos que menciona, se ven en diferentes pasajes del profeta Isaías. Algunos obviamente ya Jesús los venía haciendo, por eso digo esto de la coherencia, ya los venía marcando y los venía relatando el evangelista Lucas, entonces hay coherencia con lo que venía pasando anteriormente, pero nos remonta, o le demuestra a los discípulos que no solo lo hace de hecho, no solo lo hace con las manos, con su fuerza, con el espíritu, pero también cumple a los profetas. O sea, entonces ahí está, lo que ven y lo que saben que iba a pasar de boca de los profetas está pasando y se cumple en él, o mejor dicho, Jesús cumple, o sea, sí, los profetas se cumplen en Jesús, los anuncios de los profetas se cumplen en Jesús. Entonces, quiero desgranar, un poquito estos elementos que tiene, ¿sí? Que tiene el versículo. Dice, en el versículo 22 vamos a trabajar. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven. Ahí hay una referencia a Isaías 29:18. Los cojos caminan. Hay una referencia a Isaías 35:6 y es mencionado en Lucas 17:26. Con el que baja de la camilla, que abren el tejado y lo bajan y lo ponen frente a Jesús. Los que tienen lepra son sanados. No está en los profetas, pero sí en Lucas. Lucas 5, del 12 al 16. ¿Sí? Es el primer leproso sanado.
ya habíamos hablado un poquito de lo que significa cómo es tomado un leproso en esos tiempos, que es tomado como un muerto en vida prácticamente. Cuarto punto, los sordos oyen. Hace referencia a Isaías 35:5. Todavía no vimos este tipo de sanidades en Lucas. Los muertos se levantan. Isaías 26:19 y Lucas 7 del 11 al 17, que es el relato del hijo de la viuda, el relato anterior. Y dice, a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y acá tenemos 3 pasajes. Isaías 61:1 y las referencias en Lucas 4:18, cuando Jesús se enrolla y habla en la sinagoga. Y Lucas 6:20 y subsiguientes, que vendría a ser el Sermón del Llano en la parte de las bienaventuranzas en realidad, ¿sí? Donde se anuncian quiénes van a ser los bienaventurados, o sea, a quién se les acerca, pero teniendo también la connotación de que Jesús en el Sermón del Llano habla para todos, y que las bienaventuranzas, las buenas nuevas son para toda clase de personas, para todos los que estaban allí, y solamente era como cada uno lo recibía. Finalmente, para ya terminar, en el versículo 23 dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Y un poco para ver si la pregunta de Juan el Bautista fue respondida o no, o en qué plano fue respondida, o de qué forma fue respondida, vamos a hacer una recapitulación. La pregunta fue, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús, obviamente que primero obra, actúa, sana, los discípulos de Juan lo ven y después les da todos estos ejemplos que ya fuimos marcando acerca de la figura o de lo que estaban los profetas que se cumplían en Jesús. Pero también está la pregunta de si es el que ha de venir, porque profetas pueden haber muchos, pero ellos ahí se está refiriendo a la figura mesiánica. Y la respuesta está en el versículo 23. Dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Sí? Y en forma de, dependiendo la traducción, pero en forma de bienaventuranza, ¿sí? Nos está diciendo de que para todo aquel que no se sienta defraudado por Jesús, o Jesús nos está diciendo, dichoso, bienaventurado, el que no se sienta defraudado por mí. Entonces, si yo veo, yo escucho, yo voy conociendo que realmente Él es el Mesías y confío y tengo fe en Él y no me siento defraudado y no pienso que tampoco soy defraudado, porque en el Señor no defrauda, entonces Él es el que ha de venir. Entonces, con esta premisa, con esta respuesta, es que se van los discípulos, vuelven los discípulos a contarle a Juan. Entonces, le llevan no solo los hechos, no solo todas las respuestas de que los profetas de lo que dicen los profetas se cumplen en Jesús, y que el anuncio de las buenas nuevas es para todos también, y que somos bienaventurados si seguimos confiando en el Señor. Somos bienaventurados si no nos sentimos defraudados por el Señor. O sea, muchas veces esto de sentirse es algo subjetivo, ¿no? Pensamos que el Señor nos defrauda o que nos deja, pero en realidad capaz que hay algo que tenemos que trabajar nosotros. Y un poquito, hoy fue demasiado por ahí, me fui muy por lo técnico, muy por los puntos para ir viendo y reconociendo un texto, pero en cuanto al mensaje, brevemente es un poquito esto, ¿no? Juan el Bautista estaba allí en la cárcel, como lo dije al principio, Juan el Bautista estaba en la cárcel, y es ahí donde él tiene su verdadero desierto y tiene esa desazón y esa falta de fe y de esperanza en que no hay un Mesías o que no hay un Salvador. Y Jesús ya lo viene haciendo y ya se viene demostrando desde los primeros capítulos de Lucas que Él es el Mesías, Él es el Salvador y Él es el profeta también de todos nosotros. Así que, hermanos, muchas gracias. La semana que viene va a ser un poquito más largo, pero bueno, trataremos también de sacar algunos puntos. Nos queda Lucas para la semana que viene, Lucas 7, del versículo 24 al 35, y es la segunda parte de todo esto, es donde Jesús tiene sus pensamientos, su visión sobre Juan el Bautista. Es un poco al revés de lo que vimos ahora. Así que, hermanos, muchísimas gracias y nos estamos viendo y hablando. Bendiciones.